buenas noches. Un gusto poder estar con usted a través de este medio, que ahí saludamos y agradecemos a todos los que nos ven y puedan avisar a las familiares para recibir esta palabra. Estoy muy seguro que va a bendecir tu vida. Pero ¿qué le parece si antes de recibir la palabra vamos a orar? Dios, gracias. Espíritu de Dios, te pido que pongas las palabras adecuadas en mi boca. No sea yo el que hable, sino tú a través de mi vida, y todos los que nos están viendo a través de este medio sean bendecidos, y sobre todo, Espíritu de Dios, seas tú ayudándolos a poner en práctica lo que hoy vamos a compartir. Amén y amén. Muy bien, ahora sí, alístese, póngase cómodo y vamos a ir a la enseñanza. Y como tema le he puesto esto, las consecuencias de la pandemia, pero también tiene lado bueno, ¿no? O sea, tiene los beneficios de la pandemia, pero también hay consecuencias de la pandemia. Y vamos a hablar un poquito primeramente de las consecuencias de esta pandemia. Bueno, primero hay consecuencias naturales, ¿no? Yo creo que cuando apareció la pandemia, creo ya como 10, 11 meses, apareció el coronavirus, hubieron muchos desempleos cuando entramos a cuarentena, muertes, muchísimas muertes, e incertidumbre, ¿no? La gente se llenó de enfermedades, el miedo y el temor, muchas angustias, pero también hay otra consecuencia. O sea, esa es una consecuencia natural de la pandemia, pero también hay una consecuencia espiritual. O sea, por ejemplo, en el lado espiritual, muchos creyentes se enfriaron en este tiempo. A aquellos que parecían que realmente estaban comprometidos con Dios, con la iglesia, y uno dice, uy, ¿qué pasó? Y la pandemia, como que hay un gran porcentaje de personas que en vez que la pandemia los ayude, porque es un momento difícil de uno decir, bueno, voy a buscar más a Dios, más bien fue todo lo contrario, como que a la gran parte los alejó de Dios. Y aquí hay una grande verdad. Se hizo una encuesta, tanto en el Perú, solo hablando aquí del Perú, dice la encuesta, entre todos los creyentes, dice que del 100% de los creyentes que antes de la pandemia, que asistían a la iglesia, dice de ese 100%, después de la pandemia, un 70% de creyentes dejaron de buscar a Dios y se alejaron. O sea, miren, demasiada persona en vez de acercarse a buscar a Dios, más bien se alejaron. Pero hay un lado bueno. Pero dice que en medio de todo este tiempo de pandemia hay un gran porcentaje, hay un 50% de personas que antes no querían saber nada de Dios, pero a través de este problema, o algunos se enfermaron, algunos se contagiaron y recién doblegaron su vida a Dios. Entonces, el beneficio de todo esto es que mucha gente que antes que no quería saber nada de Dios, que no quería saber nada de entregarle su vida a Jesús, de pronto les vino una enfermedad o un familiar se enfermó y eso los llevó a buscar a Dios, a entregarle su vida al Señor. Pero lo preocupante es que los creyentes, los que ya estábamos dentro del camino de Dios, más bien nos alejamos. Y como que en vez que esta pandemia digamos, wow, mira, estamos viviendo momentos difíciles, es cuanto más debemos de buscar a Dios, debemos de acercarnos a Dios. Y hicimos lo contrario. Se vieron líderes, personas muy comprometidas con Dios y de pronto terminaron alejándose. Entonces hay un lado bueno, que yo creo que el lado bueno es que la gente que no quería saber nada del Señor, ahora buscan a Dios en medio de esta pandemia. Y me consta, porque en este tiempo hay muchísima gente que incluso desde que comenzó la pandemia en marzo hasta el día de hoy hemos hecho por llamadas, hemos orado, y de personas que antes no querían saber nada de Dios, mucho menos de la iglesia, pero de pronto se contagiaron o se enfermaron, o un familiar de ellos, y de pronto recién, y me consta porque hay personas que dicen, no, sí entrego mi vida al Señor, yo quiero servirle a Dios y quiero buscar a Dios con todo mi corazón, ¿cómo no lo voy a hacer si Dios le da una oportunidad más a mi familiar? Entonces por ese lado es algo bueno, pero también, os digo, por el otro lado es algo muy preocupante, sobre todo para los que ya somos creyentes. Y le quiero decir algo, ¿saben? Parte de la Biblia, las Biblias cada día conforme pasan, todo lo que está en la Biblia se va cumpliendo, se está haciendo una realidad, porque esto lo que estamos viviendo
la Biblia lo anunciaba, porque Jesús dijo que antes de su regreso, antes de que va a suceder el rapto, Jesús dijo que el amor de muchos se va a enfriar, y está hablando de los que ya somos creyentes. Y entonces es un poco preocupante por ahí. ¿Y por qué el amor de muchos se va a enfriar? Porque en este tiempo, por ejemplo, la cuarentena se presta perfectamente para desconectarnos de Dios, pero poder conectarnos de repente a las redes sociales, a las películas, a adquirir cosas de repente de la familia mismo que estamos y nos dejamos contaminar por todo lo negativo. Entonces, en vez de acercarnos, nos alejamos de Dios. Pero dice el libro de Mateo 24, verso 12, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice así: abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Se da cuenta que lo que pasa es que la pandemia, creo que cuando vino, nos hizo ver algo nos puso mucho, ¿cómo lo podríamos llamar? Se nos presentó el pecado como algo muy atractivo y muy fácil de desconectarnos de Dios, porque antes, cuando estaba la iglesia, al menos íbamos a la iglesia, estábamos en el grupo, estábamos buscando a Dios, teníamos que ir a la oración, pero ahora como todo es en casa y se presta todo. Porque yo creo que la pandemia tiene solamente yo le encuentro dos funciones: nos acerca a Dios o nos aleja de Dios. Y lo triste es obviamente que nos aleje, ¿no? Pero ahora, el objetivo del enemigo también el objetivo del diablo es que aprovechar todo esto, hablemos de la cuarentena, para alejarnos de Dios. Porque Él sabe que una vez que Él nos aleja y nos lleva al pecado, y una vez que nos enfriamos, Él sabe que si Cristo viene o algo nos pasa, sabe que vamos a pasar nuestra eternidad lejos de Dios. Pero por eso tenemos que saber lo siguiente: el enemigo va a usar, yo creo que tres cosas principales que el enemigo va a usar en este tiempo para enfriarnos a los que ya estamos dentro del camino de Dios, para alejarnos. Y si te está pasando, pues tenemos que ponernos alerta y cortar con esto. A ver, la primera cosa que el enemigo va a usar en todo este tiempo es lo siguiente. Primero es nuestra carne, porque nos va a poner no va a haber ganas, en otras palabras, no va a haber ganas de orar, de mucho menos de leer la palabra del Señor. Y hoy ni que hablar de las transmisiones, ¿no? De poder ver, de conectarnos a nuestra iglesia. Uno prefiere pasarse viendo cualquier otro tipo de videos o videos graciosos, pero menos escuchar la palabra de Dios. Entonces, y quieran o no, yo creo que si somos sinceros, es algo que hoy en día nuestra carne no le gusta orar, no le gusta acercarse a Dios, más bien le gusta todo lo contrario. Y ahí es donde debemos de cuidar. Nuestra carne es perezosa, pero ahí es donde nosotros tenemos que, si queremos mantener nuestra relación con Dios firme, es algo que no debemos de darle lugar o esforzarnos. Y lo segundo que el enemigo va a usar en este tiempo es obviamente el sexo, que tiene que ver donde se nos va a volver, creo que a todos, por el internet, las redes sociales, el mucho tiempo estar en internet. Por ejemplo, fácil, la gran mayoría de creyentes se va a volver vulnerable a la fornicación, a la infidelidad, a la pornografía. Y entonces es algo que el enemigo va a usar, porque son pecados que nos enfrían y nos alejan de la presencia de Dios. Y lo tercero, creo que es la ocupación, por las mismas necesidades, porque ¿qué hogar no tiene necesidad? Yo creo que todos, cuanto más en este tiempo. Pero es allí donde, si nosotros nos descuidamos y preferimos todo el trabajo, cualquier otra cosa, y dejamos a Dios a un lado, obviamente ya estamos mal. Y eso, quiera o no, nos vamos a ir enfriando poquito a poquito, y eso es lo que quiere el enemigo. Y la Biblia dice lo siguiente, antes de leerlo este versículo, yo quiero decirle lo siguiente: tenemos que asegurarnos que en esta cuarentena no debemos descuidar nuestra relación con Dios. El hecho que la iglesia puede estar cerrada, pero el cielo no está cerrado, nuestra conexión con Dios tiene que seguir igual. Tenemos que ver la forma de conectarnos con Dios, de conectarnos con nuestra iglesia. Y hoy, a través de muchos, los grupos Vida se manejan a través del Zoom, a través de las transmisiones, por ejemplo, como esta. Pero dice la Biblia que Él nos pide lo siguiente, el 24-23 de Mateo, dice así: pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Por eso hay una grande verdad, que la salvación nosotros tenemos que cuidarla.
Está bien, entregamos nuestra vida a Jesús, Él nos salvó, pero ahora es responsabilidad nuestra de cuidarla, de seguir buscando a Dios, de seguir conectados con Él, no alejarnos, no pretender decir, bueno, estamos en cuarentena, pues cuando se abra la iglesia voy y me pongo a cuentas con Dios. No es así, sino es cuestión de no alejarnos, de no descuidar nuestra relación con el Señor. Y como les dije, quieramos no una cuarentena como la que estamos viviendo, es muy tentativa de alejarnos de todo lo que tiene que ver las cosas espirituales y preferir todo lo contrario, darle lugar al pecado, a la carne, y eso es lo que busca el enemigo. Recuerda lo que Jesús dijo: antes de que Él venga, el amor de muchos se va a enfriar. El enemigo es astuto, él no solamente quiere llevar a la gente que está afuera, él quiere llevar la mayor cantidad de personas al infierno. Y es ahí donde nosotros tenemos que orar por nosotros primeramente, segundo por nuestra familia, para que ellos también se acerquen a buscar a Dios. Ahora, lo que sí yo quiero decir es lo siguiente: tenemos que aprovechar este tiempo de pandemia, las cosas malas que le pasan a nuestros familiares o incluso a nosotros mismos, debemos aprovecharlo para que nuestra familia se acerquen a Dios. Debemos de aprovecharlos para predicarles del amor de Dios. Por ejemplo, les quiero decir algo. ¿Quién sabe que gracias a una enfermedad, a una crisis que pase tu familiar, terminan llegando al camino de Dios? Y yo le quiero hacer la siguiente pregunta. No sé si alguna vez usted se ha preguntado, ¿qué preferimos? Y aquí hay dos cosas. Yo me he hecho esta pregunta siempre. Oro a Dios para que a mi familia no le pase nada malo, pero como a mi familia todo le va bien, ellos no tienen necesidad de buscar a Dios. O sea, aquí oro para que le vaya bien y como le va bien no busquen a Dios. O más bien, oro que Dios los cuide, pero si les pasa algo malo, entonces aprovecho eso para acercarles a Dios, y el objetivo es que ellos entreguen su vida al Señor. Ahora, y aquí vengo a lo que les dije hace un momento. ¿Qué preferimos? Orar por nuestros familiares para que todo les vaya bien, que nadie se enferme, que nadie se contagie y que todos estén bien. Pero como les va bien a ellos, no tienen necesidad de buscar a Dios. Les va bien en el trabajo, tienen economía, están llenos de salud, llenos de fuerza. Y dicen, ¿para qué buscar a Dios? Si solo me cuido. Pero la Biblia dice que si ellos se mueren muy bien, pero sin Cristo en el corazón, o sea, estaban bien, nunca tuvieron necesidad de nada, y al final la muerte los sorprende. La Biblia habla, si no tenía Cristo en el corazón, se va a pasar su eternidad lejos de Dios. Entonces tenemos que entender que si algo le pasa a nuestros familiares, eso debemos de verlo como una oportunidad para acercarlos a Dios, y no lo contrario, no desesperarnos. Por eso yo creo que en medio de esta pandemia hay muchas personas que no querían saber nada del Señor, pero ahora se acercaron a Dios. Pero una vez más vuelvo a lo anterior, lo que dije, lo que es preocupante son a los que ya somos creyentes. Que se supone que nosotros, cuando vemos que las cosas se ponen más difíciles, porque Jesús dijo: antes de mi regreso las cosas no necesariamente van a mejorar, sino que las cosas se van a poner más difíciles todavía. Y hay personas que todavía hoy en día, por ejemplo, están pensando que una vez que llegue la vacuna al coronavirus, entonces las cosas volverán a ser iguales o incluso mejores. Pero según la Biblia, no quiero pecar de negativista, de negativo, sino que es una realidad que Jesús dijo, que cuando Él está más cerca, las cosas no necesariamente se iban a poner más lindas, sino las cosas se iban a poner más feas. Porque Él dijo de que era necesario que pase eso, porque eran señales para nosotros que debemos de prepararnos como las 10 vírgenes, ¿no? Las 5 insensatas que no ponen de su parte, se descuidan y esperan el último momento para recién querer ponerse o ser precavidas para cuando venga el novio, pero vino el novio y ellas se quedaron, ¿no? Y fueron las 5 prudentes, las que se estaban preparando en todo tiempo, las que estaban listas, y vino el novio y entraron. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer nosotros los que ya somos creyentes, no pecar de negligentes. Todo lo que pasa no es una casualidad, estaba escrito en la Biblia. Y por eso les dije hace un momento, las cosas no necesariamente se van a mejorar cuando se encuentre una vacuna a este virus. Las cosas, según la Biblia, las cosas se van a ir poniendo un poco más feo. ¿Y por qué más feo? Porque
Uno, porque la Biblia lo dice, porque Jesús ya está muy cerca de su regreso. Segundo, porque también lo que hemos leído hace rato en Mateo, que el pecado aumenta, y cuando más el pecado aumenta, entonces la gente, en vez de buscar a Dios, es todo lo contrario, se alejan de Él. Y miren, solo para ponerles un ejemplo, mira, a pesar de lo serio que es este virus y que realmente mata a personas, pero hay gente que tampoco quiere saber nada de Dios. Como no les pasó nada malo, tampoco quieren acercarse a Dios. Además, dejan a Dios en últimas opciones, y eso también. Y ¿cuántos creyentes que saben lo difícil que es la situación, pero incluso ni siquiera eso de decir, oye, mira, no, creo que ya esta es debemos de estar como las 5 vírgenes prudentes, ¿no? De estar buscando más a Dios. Más bien lo contrario, nos relajamos, dejamos de buscar a Dios, dejamos nuestra relación a Dios, y todo lo contrario. Pero sí les quiero decir lo siguiente. Dice, 2 de Crónicas 7, 13 y 14, es un versículo muy conocido, pero es una realidad. Y dice así: si ustedes me desobedecen, no les enviaré lluvia y les enviaré saltamontes para que devoren sus cosechas, o les enviaré una enfermedad. Pero si mi pueblo se humilla y ora y me busca, y si al mismo tiempo abandona su mala conducta, yo escucharé en el cielo su oración, perdonaré sus pecados y los haré prosperar de nuevo. ¿Se da cuenta que por qué Dios tiene que incluso que usar ciertas situaciones difíciles? ¿Por qué? Porque el pueblo, las personas, en vez de acercarse a Dios, más bien se alejan. Y aquí está hablando, dice, si mi pueblo, y está hablando ya de los creyentes. En esta pandemia es una realidad que nos ha hecho ver, en vez de que los creyentes nos acerquemos más a Dios y ser prudentes y decir, no, mi Jesús ya está más cerca a su regreso, es cuando más debemos de buscar a Dios, cuando más debemos estar orando, hacemos lo contrario. Nos alejamos, nos enfriamos, somos más propensos a darle lugar al pecado. Y te quiero decir algo, cuando nosotros no nos queremos acercar a Dios, entonces Dios comienza a ajustar un poco más hasta traernos a sus caminos. Y yo quiero decirles lo siguiente: la cura a este virus no es la vacuna, es el arrepentimiento de nuestros pecados. Porque Jesús dice, si ustedes se arrepienten y abandonan su mala conducta, yo sanaré su tierra. Pero ya vimos que en nuestro país, en vez de que la gente se arrepienta, vemos la gran mayoría en fiestas y por aquí una otra cosa, una vida desenfrenada y desordenada. Entonces la cura al virus no es la vacuna, es el arrepentimiento de nuestros pecados. Y entonces Dios sanará nuestra tierra. Pero mientras no haya aquello, no sé, aparecerá la vacuna para esto, probablemente que aparezca otro virus peor. Por eso dije, no quiero pecar de negativo, pero es una realidad que Jesús dijo, que cuando Él venga van a pasar estas cosas. ¿Y saben cuál es la solución para la muerte? Pues la solución para la muerte física no hay, porque todos un día vamos a morir. Es algo, creyentes o no, vamos a partir. Pero para la cura, para la muerte eterna, es Cristo. Jesús dijo, todo el que me tenga en su corazón, todo el que me reciba en su corazón, tiene vida eterna. Entonces, la cura al virus es el arrepentimiento. La cura a la muerte es Cristo en el corazón. Por eso Jesús dijo, si aún como yo como creyente buscando a Dios, sirviendo a Dios, me pasa algo malo, o incluso a un familiar mío que es creyente se contagió y de pronto partió, como hemos visto muchos casos de pastores, gente piadosa que de pronto ha partido y que aman a Dios con todo su corazón. Pero Jesús dijo, el morir en Cristo es ganancia. Tranquilo, porque al final todos un día vamos a ir por ese camino. Y lo que sí yo les quiero decir, lo que dice Juan 16, 21, dice así: será como una mujer que sufre dolores de parto, pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría porque ha traído una nueva vida al mundo. Y aquí está hablando cuando Él va a venir. O sea, lo que Jesús dice, mientras estemos en esta tierra, incluso nosotros que amamos a Dios, nos van a pasar cosas difíciles. Jesús dijo, van a pasar dificultades. Pero Jesús dijo, tranquilo, va a ser como una mujer que está en dolores de parto. Yo creo que cuando la mujer está a punto de dar a luz, tiene unos dolores horribles, feos. Pero cuando ya nace, se olvida de sus dolores. Y es lo mismo lo que Jesús está diciendo. Lo que Jesús aquí está diciendo, dice, bueno, en la tierra quizá van a pasar
un momento difícil en la familia, en la salud, en la economía, quizás que no lo vas a entender a Dios. Pero Jesús dice, tranquilo, que todo eso solamente es como un dolor de parto, que cuando estemos con Él en su presencia nos vamos a olvidar de todo esto y ahí vamos a tener vida eterna. Por eso yo le quiero animar, por favor, si estás pasando cosas difíciles, no se te ocurra alejarte de Dios. Es cuando más debemos de acercarnos. A veces nos hacemos preguntas como esta, pero si yo amo a Dios, es más, la Biblia dice que Él me ama, ¿y por qué permite que me pase cosas malas? Pero Jesús nunca prometió, Jesús nunca dijo de que todos los que me sigan, todos los que me sirvan, nunca les pasará cosas malas, toda la vida les irá bien, nadie se va a enfermar. Jesús nunca prometió eso. Jesús dijo más bien, por seguirlo a Él, vamos a pasar situaciones difíciles. Miren, la Biblia dice que los apóstoles, ellos amaban a Dios con todo su corazón. Incluso la Biblia habla que Dios también los amaba, pero sin embargo, miren cómo terminaron. Unos aserrados, partidos en dos, otro apedreado, el otro crucificado de cabeza. Entonces se da cuenta, no significa porque siga a Dios, sea inmune a que el mal no me pueda tocar. El mal me puede tocar, pero Jesús dice, tranquilos, que nada de los problemas que podamos atravesar en esta tierra nos pueden hacer alejarnos de Dios, de nuestra relación con Dios, sino más bien todo lo contrario, acercarnos más a Él, buscar más a Dios, porque solamente todo lo que vivimos como un dolor de parto, pero un día nos estaremos con Él, donde no habrá sufrimiento, no habrá dolor. Y termino diciéndole esto, ¿cómo debemos de cuidar nuestra relación con Dios durante esta pandemia? Yo creo que el enemigo va a ser especialista en ponernos en este tiempo, por ejemplo, muchas excusas para conectarnos, para orar, para buscar de Dios, para leer de su palabra, etc. Pero yo creo que lo primero que en este tiempo de cuarentena lo que debemos hacer es, uno, entender que el enemigo va a buscar todas las formas de enfriarme y alejarme de Dios. Entonces lo que yo debo contrarrestar es que separar un tiempo para orar, separar un tiempo para estudiar su palabra. Es más, el día que tengo grupo vida, decir, este día es un día sagrado, tengo que entrar a mi grupo vida, tengo que estar ahí, tengo que recibir palabra. El día que tenemos transmisiones, los servicios los domingos, las oraciones, las enseñanzas los días miércoles, nuestro grupo vida, decir, no, estos días es algo que ya he separado para conectarme y estar buscando de Dios. Yo creo que mientras nosotros seamos responsables en nuestra vida espiritual, pueda haber situaciones difíciles, pueda el enemigo querer alejarnos de Dios, pero no va a poder. Recuerda esto, la pandemia nos puede alejar de Dios o nos puede acercar. Y uno de los beneficios de todo esto, les dije, aprovechemos todo lo que esté pasando en nuestros familiares para predicarlos y acercarlos a Dios. Entonces, como Jesús dijo, no importa lo que estemos viviendo, Él no prometió darnos vida eterna en esta tierra, Él prometió darnos vida eterna en el cielo. Y si tú le eres fiel, como dice, hasta el final, te mantienes firme, ok, tranquilo, un día nos volveremos a ver ahí con el Señor. Solo quiero animarte, sea lo que estés atravesando, confía en Dios, que Él tiene el control de todo, todas las cosas van a estar bien, y solo trata de no entender a Dios, solo confía. Nunca lo vamos a entender a Dios el porqué de las cosas, solo di Dios, aunque no entiendo, pero confío de que todas las cosas malas, como dice Romanos 8:28, tú lo vas a encaminar para bien, para mi propio bien. Quieres, iglesia, que Dios te bendiga, que tengas una semana muy bendecida. No te olvides de estar conectado a tu grupo vida, a las transmisiones, a las oraciones, y de esa manera vamos a ir creciendo nuestra relación con el Señor. Y que yo te invito a que me acompañes a orar en esta hora. Padre Dios, gracias. Te pido que tú nos ayudes en este tiempo de pandemia, mi Dios, a no alejarnos, sino más bien todo lo contrario, de acercarnos más a ti, de buscarte más a ti. Pon en nosotros ese amor y pasión por tu palabra, para buscarte más. Espíritu de Dios, y si a nuestras familiares le está pasando algo malo o están atravesando momentos difíciles, mi Dios, nuestro familiar, usa nuestras vidas para predicarlos, usa nuestras vidas para que a través del problema que están atravesando ellos se puedan acercar a ti, porque el objetivo no solamente es que a nuestra familia le vaya bien en esta tierra, sino que ellos te tengan a ti en su corazón para que tengan vida eterna, mi Jesús. Y ayúdanos
a poder predicarlos a ellos. Y si nosotros nos hemos estado alejando, ayúdanos que a través de las situaciones difíciles nos acerquen a ti. Gracias, mi Jesús. Gracias por todo y te pedimos que tú bendigas a todos los que nos ven a través de esta transmisión. Bendice sus vidas, sus familiares, guárdalos y cuídalos. Y sabemos, mi Dios, que todo lo que estamos viviendo solo es temporal, porque vienen tiempos mejores y tú nos has prometido una vida eterna junto a ti. Gracias, mi Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, familia. Ha sido un gusto conmigo y será hasta la próxima. Bendiciones.